tronco y cara, disminución de la apertura bucal, rales crepitantes bivasales, tensión arterial y frecuencia cardíaca normal, sin edemas en miembros inferiores. Para ustedes esto es una esclerosis sistémica ¿de qué tipo? Difusa. Las difusas tienen corto tiempo de evolución y poca relación, o sea, corto tiempo entre que aparece el Raynaud y empieza el endurecimiento de la piel, y rápidamente tienen enfermedad pulmonar intersticial. Generalmente aparece el Raynaud y a los pocos meses en la forma difusa aparece ya la mano edematosa, que se llama mano Puffy, y después ya viene el endurecimiento de la piel. Pero todo esto ocurre rápido, mientras que ahora vamos a ver el otro caso, que es una forma de presentación limitada. Esta es una forma difusa que tiene enfermedad pulmonar y que tiene un anticuerpo que se ve con frecuencia en esta forma, que es el esclero 70. Entonces, es una de las características de la forma difusa. Mientras que esta paciente de 74 años tenía una esclero limitada de 20 años de evolución. Ella llega acá al hospital con este diagnóstico. Tenía FAM positivo y un anticuerpo que se ve asociado a las formas limitadas, que es el anticentrómero. Y el anticentrómero se asocia con hipertensión pulmonar, pero una hipertensión pulmonar que aparece, digamos, tarde en la evolución de la enfermedad. En el examen físico tenía compromiso cutáneo distal. Con tanto tiempo de evolución ya la piel no está endurecida, sino que está en una fase atrófica, ¿sí? La piel está finita, no es una piel dura, acartonada, como en las primeras fases, sobre todo de la forma difusa. Apertura bucal limitada por el compromiso de la cara, es tanto para la difusa como para la limitada, con disnea, y esta señora tenía disnea que venía siendo estudiada hace un año, y los cardiólogos decían, no es cardiológico, porque le habían estudiado con ecocardiograma, le habían hecho pruebas para evaluar isquemia, y la señora en realidad no tenía ANGOR, la disnea no era un equivalente anginoso. Pero los cardiólogos decían, esto no es nuestro. Y los neumonólogos decían, no tiene enfermedad en el parénquima. La señora tenía anemia, le atribuían a la anemia, como tenía 74 años y tenía poca masa muscular, decían, es porque está sedentaria, y la verdad no le dieron mucha bolilla, hasta que el ojo del doctor Re, que ustedes no lo conocieron, pero era el jefe de imágenes anterior, informó, y nadie lo había jerarquizado, una dilatación de la arteria pulmonar por tomografía. Con lo cual, la señora, en la tomografía de tórax con cortes de alta resolución, tenía el parénquima normal, pero el diámetro de la arteria pulmonar estaba aumentada. La DLCO, que se hizo tardíamente, porque estaba roto el equipo, porque por PAMI no había otro lugar para hacerlo, mostraba que estaba baja, digamos, DLCO baja con parénquima pulmonar sano. Eso nos tiene que hacer sospechar, y obviamente aumento del diámetro de la arteria pulmonar, de que hay hipertensión pulmonar. El ecocardiodoppler hecho ya buscando hipertensión pulmonar, por eso uno en la orden le tiene que poner qué es lo que está buscando, porque si el cardiólogo, no hablo de los cardiólogos de acá, pues esta señora venía de afuera, se pone y quiere ver cómo está la función y las válvulas, y no le pone un poco de amor a su acto, no llegamos al diagnóstico. Entonces, como esta señora venía con disnea y era una disnea que estaba en progreso en el último año, el ecocardiodoppler hecho bien mostró que tenía presión de la arteria pulmonar entre 60 y 70 milímetros de mercurio. Y esto es indicación de un cateterismo cardíaco derecho. La señora tenía 55 de presión en la arteria pulmonar con una capilar normal, es decir, que esto me descartaba el componente cardiológico, digamos, de falla por un problema de bomba. Bueno, esto hubo que hacerlo para que se le pueda dar a la señora un tratamiento para la hipertensión pulmonar, que era un inhibidor del receptor de endotelina que se llama Bosentan, que es un medicamento muy costoso.
La señora comenzó con ese tratamiento y tuvo una sobrevida de 3 o 4 años sin disnea, recuperando parcialmente su calidad de vida, porque ya era una señora de 78, y falleció, yo no sé si falleció antes de la pandemia, pero yo sé que falleció, no sé cuál fue la causa, si fue una infección, pero me dijeron los residentes que, no, en realidad me enteré por un familiar que había fallecido. Pero tuvo una sobrevida como de 25 años al diagnóstico de la esclerosis sistémica limitada. Y falleció por la complicación que tiene esta variante de esclerodermia, que es, digamos, como comorbilidad, la hipertensión pulmonar. Empezó primero sildenafil. Ella hizo ambrisentan, no bosentan, porque tenía aumento de las transaminasas, entonces los neumonólogos le dieron, o sea, con el bosentan hizo aumento de las transaminasas, o sea, es más hepatotóxico y se le rotó ambrisentan, y eso fue con lo que estuvo 3 o 4 años, con mejoría de la clase funcional. Entonces, los dos grupos, difusa y limitada, recuerden difusa, enfermedad intersticial, hipertensión pulmonar puede haber, pero es menor el porcentaje. Compromiso renal, la forma difusa, es el que produce la crisis renal esclerodérmica, que ya se ve con menos frecuencia. Puede haber contracturas articulares y la sobrevida es peor. Mientras que la limitada, si bien acá el trabajo habla de que puede haber enfermedad intersticial, y cuando uno ve las series de gran número de pacientes, uno no puede decir, bueno, solo en la difusa tengo enfermedad intersticial, solo en la limitada tengo hipertensión pulmonar. Uno tiene que ir a buscar las dos cosas siempre. ¿Por qué? Pero las asociaciones son como les contaba, por frecuencia. ¿Qué pedimos en el laboratorio? Hemograma, reactantes de fase aguda, función renal, función hepática y evaluación del sedimento de orina junto con la función renal, por esto de la crisis renal esclerodérmica. Siempre hay que tomarle la presión a los pacientes con esclerosis sistémica, porque si los tenemos hipertensos, no sabemos si es hipertenso porque está comiendo una dieta con más sodio, si es hipertensión arterial esencial o puede ser hipertensión arterial de una posible crisis renal que vamos a tener que abortar dándole inhibidores de la enzima convertidora y eventualmente internarla. Debemos siempre que tomarle la presión. Y del laboratorio inmunológico, los anticuerpos antinucleares que están en casi el 90% de los pacientes, el centrómero que se ve en la forma limitada, el esclero 70 o antitopoisomerasa 1 en la forma difusa. Hay varios anticuerpos, RNA polimerasa 3, que se ve en la forma difusa y se asocia con crisis renal. Anti-THTO, que se ve en la forma limitada, no se hace en el país, y el PM-esclero, que se ve en los síndromes de superposición con las miopatías inflamatorias. No tienen que saber todos estos anticuerpos, sepan que por ahí acá les pueden saber el esclero 70 y la forma difusa, el centrómero y la forma limitada, pero paren ahí, no enloquezcan. Entonces, como es una enfermedad sistémica, afecta piel, articulaciones, pulmón, tubo digestivo, riñón y corazón. En piel, una de las cosas que aparecen es esto, ¿se acuerdan, no? Esto es fenómeno de Raynaud. Puede verse el dedo pálido, puede verse el dedo azulado. No son todos los dedos, los pacientes sienten dolor, pueden ser más que fase de palidez, una fase de cianosis, es fenómeno de Raynaud igual, y pueden formarse cicatrices puntiformes en los dedos, estos se llaman pitting scars. Señor. Cuando el paciente nos llega teniendo tanto los dedos, nosotros no lo vamos a ver con el freno, ¿no? Se sacan fotos, todos ahora vienen y te muestran la foto. O sea, la consulta puede ser por fenómeno de Raynaud, porque vieron una campaña, porque entraron a Google, y vienen con la foto. Y ya piensan hasta que tienen esclerodermia. El estudio del fenómeno de Raynaud es saber si el Raynaud es primario, que puede ser un trastorno vasomotor por la exposición al frío, que es, algunas personas lo tienen más exacerbado, o si es un Raynaud secundario, una causa sería una enfermedad del tejido conectivo.
Si es mujer y joven, uno tiene más sospechas. Tenemos que descartar una enfermedad de tejido conectivo. Entonces, ¿cómo se estudia? Se pide el laboratorio clínico y sí, le tenés que pedir acá los anticuerpos. Le pedí FAN, centrómero, RNP, porque estás buscando una enfermedad de tejido conectivo, y la otra cosa que se hace es la capilaroscopía. Vamos a ver al final, porque si vos esas dos cosas son negativas o son normales, o sea, capilaroscopía normal, FAN negativo, relajás, decís, esto no está asociado a una enfermedad, y me voy a volcar a otra causa. ¿Será que tiene, no sé, unos ganglios en el simpático y está, o sea, pasa a ir a buscar otras causas? O es un Raynaud primario, lo seguiremos. Usará guantes y si le molesta mucho, un bloqueante, un vasodilatador. Pero, digamos, esa sería la forma de que te consultas, tengo fenómeno de Raynaud. El paciente se explica lo que pasa ahí. ¿Puede no llegar a pitting scar? Cuando llegan a un pitting scar es porque realmente tienen una enfermedad del tejido conectivo. Y esta es una de las características que se ve en el Raynaud de la esclerodermia. Estas son estas cicatrices puntiformes en los dedos, es porque ese Raynaud es un problema más que vasomotor, hay un engrosamiento en el endotelio, es un Raynaud que es patológico, que es como el que se ve en la esclerodermia. Si puede llegar así y vos ya hacer el diagnóstico, por ahí te llega con la mano edematosa o con los deditos más endurecidos, si tiene esclerodactilia, bingo. Y empezás a estudiarla, ecocardio, tomografía de tórax, estudiar el tubo digestivo. Es decir que sí, la consulta puede ser Raynaud, ya instalada la enfermedad, o Raynaud que apareció. Hay gente que viene, que tiene Raynaud desde hace 20 años, pero fue molesto este año. Y le duele y no puede tomar cosas o se le caen cuando hace mucho frío, saca algo del freezer y los dedos se le ponen pálidos. Entonces eso que ya empieza a ser molesto es el motivo por ahí por el que consulta. ¿Y esto cuándo le empezó? No, yo desde los 15 años iba al colegio, pero le empezó a molestar ahora. Y ahí hay que empezar otra vez a investigarlo. Son esporádicos, es decir, si está expuesta al frío, si está, a veces pasa en la casa, se lavan con agua, ponen la mano en agua caliente y se recupera, o te cuentan que hacen esto para recuperar la circulación. Si están expuestas al frío, por ahí es persistente, van caminando 5 cuadras y los dedos no los sienten y les duele y van a tener que tomar un vasodilatador, pero es verano y se olvidaron del Raynaud, se fueron a la costa, se fueron a Mar del Plata en diciembre, bajó la temperatura a 10 grados y volvieron a tener el Raynaud, es decir, que con la exposición al frío y también al estrés está descrito que aparece. Es más, una confesión, yo tengo fenómeno de Raynaud, la capilaroscopía está bien, pero es cierto que cuando estoy en una situación de que tengo que llegar justa y estoy tarde, un dedo queda medio pálido, y yo lo comento con el doctor Pérez o con otros colegas, digo, cuando los pacientes te dicen que el estrés tiene que ver, y uno les quita un poco de, no, el estrés no, es el frío, entonces estoy adentro de mi casa para unirme a un Zoom, que tengo que dar una clase, y el año pasado estaba adentro con pantufle, qué sé yo, y uno de los dedos se ponía frío. Yo le sacaba foto y digo, este lo voy a subir para una clase. Y la casa estaba recalentita. O sea que el estrés también tiene que ver, se los digo por experiencia propia, créanle a los pacientes. Cicatrices puntiformes. Esto ya es más evolucionado y ese es un Raynaud que hace úlceras. Esto de ahí. Fíjense el dedito anterior, que está más rosadito, es decir, que siempre es así, asimétrico. Esto es esclerodactilia. Es esclerodactilia y la mano como en garra, que decía las contracturas digitales, esa mano perdió funcionalidad. Y tiene amputaciones, ¿sí?, en los extremos distales, eso se llama acroosteólisis. No es necesario, chicos, que sepan eso, es como muy específico. Pero sí, se pierde el pulpejo y el dedo como que se reabsorbe justamente por un evento isquémico. Y este de tercer dedo que está ahí con esa úlcera está sobreinfectado.
¿Cómo estudiamos el fenómeno de Raynaud? Con un capilaroscopio que nosotros tenemos este de allá, de la punta, en el servicio, que lo conectamos a la computadora y ahí vemos cómo están los capilares del lecho de la uña, ¿sí? Esto es lo que vemos. Ponemos un poquito de aceite y es una lupa de aumento, ¿sí? Y hay un patrón que nos dice que es el patrón de esclerosis sistémica que se llama patrón temprano. Hay capilares grandes, hay hemorragias, mientras que cuanto más avanzada está la enfermedad, esos capilares se pierden, entonces se llaman zonas avasculares. Entonces tenemos un patrón normal, que serían los capilares, bueno, dice normal, tienen esa forma. Cuando ya es anormal la capilaroscopía, se dilatan, aparecen hemorragias, se arborizan y hay pérdida de esa estructura que están uno al lado del otro, como en esta foto. Eso sería normal. Cuando perdemos esa estructura normal, entonces a veces el patrón no es tan de esclerodermia y el que hace el estudio lo describe como un patrón inespecífico. Pero bueno, uno lo sigue, hay muchos estudios con capilaroscopía muy interesantes. Todo un área. ¿Cómo se trata el fenómeno de Raynaud? Bueno, primero guantes, cuidados del frío, vasodilatadores, bloqueantes cálcicos es la primera línea, diltiazem, nifedipina, que ahora acá en el país no hay, diltiazem, sildenafil, ¿sí? Los inhibidores de la fosfodiesterasa, el famoso Viagra, ¿sí? El sildenafil, que al principio ahora ya está mucho más aceptado y los farmacéuticos saben que se da para el Raynaud, pero había una señora que el marido le compraba, porque ella cuando hacía frío no podía salir. Entonces el marido iba a comprarla, entonces una vez viene la esposa y me dice, ¿usted me puede hacer una nota para que yo le presente al farmacéutico que diga que es para mi esposa, que tiene tal enfermedad y que toma tanto? Porque hace 10 años se vendían de a 4, no se vendían ni de a 10 ni de a 30 la caja. Entonces este pobre hombre iba todas las semanas a comprar 2 cajas y dice que el farmacéutico lo miraba mal. Entonces hacerle una nota para tirar, digamos, ese prejuicio estúpido del farmacéutico. Bueno, ahora esto ya está mucho más difundido, el sildenafil se puede combinar con el bloqueante cálcico y si el Raynaud tiene úlceras y no mejora, están los inhibidores del receptor de endotelina, que es el Bosentan. La piel no hay demasiado para hacer. La piel endurecida en una fase inicial se trata, vamos a llegar acá, esto es una esclerodermia difusa en el tronco y decir que la piel está acartonada es así, la piel se endurece y pierde los pliegues y es muy limitante y realmente es muy triste para los pacientes. Para la piel, el metotrexato en las fases iniciales y la ciclofosfamida se vio que mejoraba la piel cuando se hizo un gran estudio de esclerodermia en pulmón. Entonces, eran pacientes con compromiso pulmonar que tenían una forma difusa, les daban esclerodermia por el pulmón y vieron que la piel mejoraba. Pero es tan tóxica la ciclofosfamida que nadie lo da solo por la piel. Entonces, damos metotrexato. Otra de las cosas que tenemos que buscar en la piel son las telangiectasias. Fíjense, yo se las marqué ahí, pero en los pulpejos ahí hay otra telangiectasia. Esas pueden estar en la cara, en la boca, le piden que abran la boca, separan el labio y ahí tienen telangiectasias, es parte también del diagnóstico. Cuando afecta a las articulaciones puede dar artritis, pero es una artritis no erosiva y que mejora con una dosis bajita de corticoides o a veces necesita metotrexato, pero en general tienen buena evolución. El pulmón es el gran tema acá. La forma de compromiso intersticial es la neumonía intersticial no específica. Menos frecuente es la UIP y menos frecuente el daño alveolar difuso o el COP. Es la causa de mortalidad ahora. La semana pasada una alumna preguntaba de qué se mueren los pacientes con miopatía inflamatoria.
Bueno, acá los pacientes se mueren de compromiso pulmonar o de infecciones relacionadas también con la inmunosupresión, pero la mortalidad por enfermedad pulmonar intersticial no es despreciable, tienen baja sobrevida a 10 años, y hay un gran estudio que se hizo, uno en el 2006 y otro se hizo 10 años después, que hacen tratamiento para ver cuál es la mejor opción para tratar el compromiso pulmonar. ¿Cómo estudiamos el compromiso pulmonar? Espirometría, tomografía de tórax con corte de alta resolución, las pruebas funcionales, el test de caminata de 6 minutos, medir una DLCO. Eso es parte del estudio que se lo pedimos o lo hace en realidad el neumonólogo. Evalúa si es conveniente hacerlo una vez al año o cada 6 meses. ¿Le harían ustedes un VAL y una biopsia de pulmón a una tomografía de un paciente que tiene compromiso del intersticio pulmonar y que por tomografía dicen, no, esto es una NSIP, o esto me parece que es más fibrosis? ¿Le harían un VAL o una biopsia de pulmón? Al mismo tiempo, creo que la medicación es muy cara, con lo cual, para comenzar a hacer las sesiones, habría que presentarle una biopsia. No, ahora el VAL y la biopsia de pulmón en algún momento se hacía, pero el diagnóstico se hace con la tomografía. Si tenés la clínica, tenés un anticuerpo, o no tenés el anticuerpo porque hay pacientes que no lo tienen, pero tiene la clínica, ustedes ven que tiene esclerodactilia, que tiene la esclerodermia. Hay veces que estos pacientes llegan primero al dermatólogo y el dermatólogo les hace la biopsia y la biopsia dice que tiene esclerodermia, que hay colágeno en el celular subcutáneo, bandas de colágeno, bueno, pero la clínica es el diagnóstico y tiene una tomografía donde hay un compromiso del parénquima con una DLCO baja, una capacidad vital reducida, y le tenemos que dar un tratamiento que, como dice ella, los tratamientos son costosos y uno tiene que justificar por qué lo hace, pero ya no se hace más biopsia de pulmón. Eventualmente sería porque es un paciente que, no sé, está infectado, le podríamos hacer un VAL porque queremos saber si lo que apareció es parte de una infección, pero también tendría otras características. Y en alguna instancia, para descartar si, no sé, fue un paciente fumador y está con tos, con expectoración, que no tenga algún tipo de patología neoplásica que simule, pero no sería indicación hacerle biopsia ni VAL para hacer el diagnóstico de enfermedad intersticial. ¿En el VAL qué tendría que aparecer? ¿En el VAL qué tendría que aparecer? No, en el VAL aparecen células inflamatorias, linfocitos, pero son totalmente inespecíficos. O sea, el VAL te sirve si estás buscando células neoplásicas en ese líquido, que tampoco es el mejor método para hacer un diagnóstico de una neoplasia, necesitas un tejido, o para ver si hay infección, que en el aspirado ese que vos hacés estás recuperando, no sé, un Pneumocystis carini o una micobacteria. O sea, solamente para eso podría servir. ¿Cuál es el tratamiento de la enfermedad pulmonar? Y ahí, en la fase de inflamación, los inmunosupresores, dosis bajas de corticoides, corto tiempo. Recuerden que en la esclerosis sistémica dar corticoides en dosis altas, 40 miligramos, más de 30 miligramos, puede inducir una crisis renal. Entonces, en general, las dosis no son mayores de 20. Es un concepto medio controversial porque no todos acuerdan esto, pero en general las recomendaciones es no dar tanto corticoides como en las otras enfermedades autoinmunes, como en el lupus o en las miopatías inflamatorias. Ser cauteloso. Ciclofosfamida es una droga para la enfermedad intersticial y el otro trabajo demostró que el micofenolato es otra opción. Doctora, Señora. Glucocorticoides a baja dosis y luego, cuando finaliza el periodo en el que debería, le agrego la ciclofosfamida y la dejo en el tiempo, No. crónicamente. No, vos le das porque el paciente por ahí llega muy sintomático y le das los corticoides, o el neumonólogo le da el corticoide y le da 30 miligramos. Yo sigo una señora con esclerosis sistémica difusa, con la neumonóloga,
y la neumonóloga les dio 40 miligramos. La neumonóloga es Gardel de la neumonología en Argentina. Yo no le voy a discutir a la doctora Quadelli qué dosis de corticoides darle. Le dio corticoides, se lo fue bajando, la señora mejoró notablemente y ahí ya le puso el micofenolato. Es decir, y el micofenolato lo tuvo 1 año. El corticoide se le va bajando y creo que en 3-4 meses ya estaba sin corticoides. Ese manejo lo hizo la neumonóloga. En general los neumonólogos que hacen intersticio, hay muy buenos neumonólogos que hacen intersticio y en general lo van manejando ellos. Si se olvidan, uno les recuerda, ¿podríamos sacarle el corticoide? Pero no pasa, no ocurre. Y el tratamiento, la ciclofosfamida en general, antes se daban pulsos mensuales hasta 12 meses, eso es muy tóxico, ¿sí? La toxicidad de la ciclofosfamida es importante, entonces ahora se hacen por ahí pulsos de 6 meses si no hay posibilidad de conseguir el micofenolato, que es mucho más costoso. Trasplantes de células madre, no tengo experiencia, creo que en el hospital alemán se han hecho 2 con resultados 50 y 50. Esto es para la fase de inflamación. Después viene la fibrosis, que hasta hace poquito no teníamos nada para dar cuando ya el pulmón estaba fibrosado. Y ahora aparecieron los antifibróticos. Los antifibróticos se iniciaron en la fibrosis pulmonar idiopática y cuando estas enfermedades llegan a su fase de fibrosis tienen un comportamiento igual. Es como el estadio final. Afortunadamente la FDA aprobó 2 antifibróticos que están disponibles y que los neumonólogos lo usan, que es la pirfenidona y el nintedanib. Todavía no me los termino de aprender al segundo. Entonces, estos son antifibróticos que demostraron mejoría o prolongaron la sobrevida en los pacientes que ya están en las fases de fibrosis. La rehabilitación respiratoria es importante y en una etapa ya muy avanzada, el trasplante pulmonar. Nosotros seguimos a una señora que tiene una miopatía inflamatoria con un anticuerpo, ¿se acuerdan de los antisintetasa? Que se asocia con enfermedad pulmonar intersticial y que en 10 años evolucionó a fibrosis pulmonar. Fibrosis pulmonar con una DLCO de 20%, o sea, bajísima, con una capacidad vital de 40%, o sea, muy baja, con requerimientos de oxígeno, y que hace 2 años en un Ateneo con la doctora Aru, como la señora en ese momento tenía 48 años, la reumatóloga que la seguía en ese momento nunca le había planteado lo grave que era su pulmón, porque la señora ya no tenía debilidad muscular, pero tenía su pulmón fibrosado. Entonces la doctora Aru, que era la neumonóloga que seguía, dice, mirá, a esta señora hay que decirle a ella, por una cuestión ética y la familia, que por la edad que tiene, que esto, la única solución es en el futuro inmediato estar en una lista de trasplante, o sea, tiene que evaluar un equipo de trasplante pulmonar. Eso llevó toda una preparación, se consensuó con la señora, con la familia, y la señora está en lista de espera para trasplante pulmonar en la Fundación Favaloro, recuperando el peso. Estuvo internada acá hace 6 meses, porque entró con mucha depresión, dejó de comer. Entonces hay que apuntalar todo ese aspecto. Bueno, se presentó en Ateneo y la señora, después de una evaluación con el psiquiatra y de ver, porque ella no quiere ser una carga para la familia, una señora docente, pero re amorosa, que siempre cumplió con todos los tratamientos y que todo lo que se hizo bien. O sea, la reumatóloga que la veía le hizo los tratamientos, pero llegó un momento en que como que se agotó su cabeza, y si no es que porque aparece otro de los que trabajan en este equipo multidisciplinario y dijo, che, no, esto no va para atrás ni para adelante, hay que decirle. Bueno, gracias a eso fue evaluada y la señora está en lista de espera, Dios quiera que salga todo bien, pero sería una fase, otra parte del tratamiento, ¿sí? El trasplante pulmonar. Entonces, esto es una tomografía de tórax que tiene, fíjense, un poco de
no sé si se dan cuenta que el intersticio está como más engrosado, ¿sí? Sobre todo en las bases, no es una placa de tórax normal, por ahí acá se ve mejor, que tiene ese vidrio esmerilado, sobre todo en esto de ahí, esto de acá, y esto es un pulmón con fibrosis. Ven que tiene espacios, son tractos más gruesos, hay bronquiectasias de tracción, es decir, que son diferentes. Entonces, esto nos da la tomografía, pedirle la tomografía, que hay que hacerlo anualmente, a medida de lo posible. Entonces, de acuerdo a la fibrosis que haya en la resonancia, uno puede decir que la enfermedad puede estar limitada o puede ser extendida. Y esto también me habla de cómo se va a manejar el neumonólogo y cómo va a ser el tratamiento. ¿Y qué es lo que utiliza? En base a la capacidad vital. Si es mayor o menor de 70%, digamos, hay algoritmos de manejo. No los tienen que saber ustedes a esto, pero sepan que un estudio tan sencillo como la capacidad vital nos ayuda a distinguir cómo vamos a seguir a este paciente. La otra parte del compromiso pulmonar en la esclerosis sistémica es la hipertensión en la arteria pulmonar, que también, una vez diagnosticada, la sobrevida es corta, más o menos la que tuvimos con nuestra paciente. 50-60% a los 3 años. Es una complicación tardía de la forma limitada, como lo vimos en la señora del caso clínico del segundo. Pero hay un grupo, como todo en la medicina, que hay un grupo de pacientes que pueden tenerlo en los primeros 5 años. Yo en las formas limitadas no lo he visto en los primeros 5 años en los pacientes que tenemos acá en seguimiento. Siempre que aparecieron, y no en todos, fue en la forma difusa. El diagnóstico en general se hace tardío, el caso de nuestra paciente, que anduvo 1 año sin disnea, peloteándose entre cardiólogos, neumonólogos y clínicos. Más del 75% llegan en una clase funcional 3-4, entonces ya es como que estamos un poco tarde, por eso es que la detección temprana la tenemos que hacer y de ahí la importancia de hacer el ecocardio, que en manos experimentadas, explicando uno, ecocardiograma, paciente con esclerosis sistémica, buscar hipertensión pulmonar, cosa que el cardiólogo que está haciendo el eco le preste atención. Ecocardiograma Doppler anual, cuando encontramos una estimación en el ecocardiograma Doppler, hay que hacer un cateterismo cardíaco. Y siempre tenemos una presión de la arteria pulmonar media mayor de 20, recuerden que la capilar tiene que ser normal. Hay un registro de hipertensión pulmonar, aquí, digamos, hay varios hospitales que está formado por neumonólogos, que es un registro internacional, y la causa de muerte en pacientes con esclerodermia es el 50%. 93% fallecieron a los 4 años del diagnóstico de ese gran registro. El tratamiento de la hipertensión pulmonar, esto ya es resorte del cardiólogo y la gente que hace hipertensión pulmonar. Hay todo un área, por ejemplo, hay un reumatólogo que es el jefe del hospital alemán, el doctor Nietzsche, trabaja y hace hipertensión pulmonar con cardiólogos y neumonólogos, digamos, es un grupo en conjunto. Receptores de endotelinas, bosentan, ambrisentan, inhibidores de la fosfodiesterasa, o sea, el sildenafil podemos darle, y las prostaglandinas, prostanoides, tratamientos combinados, anticoagulación, es todo un capítulo que se hace, digamos, de trabajo en conjunto. El tracto gastrointestinal se afecta en el 100% de los pacientes, especialmente el 100% es por el compromiso del esófago. Compromiso gastrointestinal, orofaringio, ejercicios bucales, odontólogo, chicles. Estos pacientes tienen sequedad, ¿sí? Así como en el síndrome de Sjögren, porque no hay, las glándulas salivales se infiltran. Acá las glándulas salivales están infiltradas de tejido colágeno. Entonces dejan de funcionar. Abundante ingesta de líquidos, saliva artificial. Para la disfagia y para el reflujo gastroesofágico, digamos, es otra de las partes de lo que hay que darle tratamiento,
el esófago tiene alteración en la motilidad, hay hipotonía del esfínter. ¿Cómo lo estudiamos? Seriado esófago gastroduodenal, manometría esofágica, endoscopía digestiva alta, y le damos medidas antirreflujos como la cabecera elevada, comer en porciones reducidas, más frecuencias de comidas, e inhibidores de la bomba de protones. Un estudio contrastado donde se ve la dilatación del esófago y donde se pierden, digamos, el peristaltismo. El estómago, hay una característica del estómago que es la ectasia vascular antral, que es el watermelon. El estómago tiene esa característica, no es tan frecuente, el diagnóstico es endoscópico y se le da tratamiento para acelerar el vaciamiento gástrico. Y esto también es igual, el estómago pierde esa capacidad propulsiva, se achica, entonces las porciones tienen que ser pequeñas, tienen que ser, en vez de 4 comidas, 6 en pequeñas porciones para acelerar este vaciamiento. Se puede dar metoclopramida, domperidona, y esto ya es manejo del gastroenterólogo. O sea, yo no estoy indicando tome Reliberan 3 veces, no. El gastroenterólogo es el que hace este seguimiento. Medidas higiénico-dietéticas, comer pequeñas porciones. Se dañan los vasos, los plexos, se atrofia el músculo liso y hay fibrosis. Esto también da lo mismo que pasa en el estómago y en el esófago. Hay hipomotilidad y acá viene lo del sobrecrecimiento bacteriano. Malabsorción, diarrea, pseudoobstrucción intestinal, neumatosis intestinal, consiguiente por todo esto desnutrición y terrible esto, incontinencia fecal hasta en un 20%. De los pacientes que nosotros hemos seguido, que tenemos como 50 pacientes en nuestra base, que es medio dinámico porque algunos se van dejan de atenderse acá porque cambian de obra social, porque se mudan, vienen nuevos pacientes. Incontinencia fecal no hemos visto, pero bueno, somos una muestra aislada, pero hay un 20%. Y estenosis intestinal, dilatación con balón, botox, todo esto área del gastroenterólogo. Lo importante de acá es el tema de que puede ser una causa de mala absorción, diarrea, pseudoobstrucción, y que los pacientes van a tener como consecuencia de esto un estado nutricional pobre. Entonces, resumiendo lo gastrointestinal, la alteración en la motilidad esofágica, inhibidores de la bomba de protones, prokinéticos, controlar esófago de Barrett, medidas antirreflujos, y para el sobrecrecimiento bacteriano, antibióticos. Riñón, compromiso renal, lo más importante que ustedes tienen que tener como concepto lo de la crisis renal esclerodérmica. Puede haber nefritis intersticial, puede haber glomerulonefritis, rarísimo, pero la crisis renal es lo que todo el mundo acá les va a preguntar si les dicen qué pasa en el riñón de la esclerodermia, por qué se caracteriza la crisis renal, aunque es infrecuente de verlo ahora porque estamos todos atentos y porque ahora se da tratamiento rápido con inhibidores de la enzima convertidora, eventualmente si no responde hemodiálisis. El tema de la crisis renal es hipertensión arterial en un paciente con esclerosis sistémica, que es una causa de hipertensión de causa renovascular, ¿sí? Y que ustedes tienen que hacer los diagnósticos diferenciales con una crisis hipertensiva, síndrome urémico hemolítico, dependiendo de la edad del paciente, con la PTT, descartar glomerulonefritis, vasculitis, preeclampsia, estenosis de la arteria renal. Nosotros tuvimos una paciente, la señora Gallo, que tiene una esclerosis sistémica limitada, que andaba perfecta, bien, y que en el consultorio tiene hipertensión de 200/100. A la guardia, quedó internada, primer diagnóstico, o sea, yo mando la notita, descartar crisis renal, todos compraron crisis renal, quedó internada en Alapril, no se controlaba, nitroprusiato. ¿Qué viene a los 2 días cuando se ve el laboratorio? Que tenía cruces de proteínas. La crisis renal no da proteinuria.
contabilizaron la proteinuria de 24 horas, tenía 7 gramos de proteinuria. Es decir, tenía un síndrome, o sea, una proteinuria nefrótica, sin tener el síndrome nefrótico. Que esto, bueno, ateneo, difusión, esto no es crisis renal, biopsia renal, tenía una glomerulonefritis por depósito de inmunoglobulinas, la nefropatía por IgA. Es decir, que los pacientes pueden tener otra cosa que no sea crisis renal, pero todo paciente hipertenso tiene que estar en observación o hay que ver por qué está hipertenso. Una cosa podría ser crisis renal. Y en ese caso de nuestra paciente le hicimos una biopsia. Crisis renal, inhibidores de la enzima convertidora, bloqueantes de los receptores de angiotensina, prostaciclinas en infusión, y la hipertensión refractaria pueden ser beta bloqueantes y bloqueantes cálcicos. Esto ya se maneja también en el área de internación en conjunto. Compromiso cardíaco, sí puede haber disfunción diastólica, arritmia, miocarditis, pericarditis, tiene mal pronóstico, es bastante infrecuente, hay una base de datos, la europea, que es la EUSTAR, que es de baja prevalencia, y cómo lo buscamos, sobre todo en estudiar si hay disfunción diastólica, eso es un parámetro, digamos, precoz, por lo tanto, tenemos que hacerle un ecocardiograma y ver cómo está la función ventricular, la fracción de eyección y la función diastólica. Eso igual después se los paso en la clase. Para el compromiso cardíaco, el ecocardiograma per se es de baja sensibilidad. Si uno está sospechando, y acá también entra el cardiólogo, se puede pedir una resonancia con gadolinio. Sí, hay una técnica de resonancia que es, digamos, con un refuerzo tardío que muestra la distribución y la cantidad de la fibrosis miocárdica, o un SPECT para ver la perfusión miocárdica. Entonces, en el compromiso cardíaco es identificar si hay enfermedad que sea hemodinámicamente, digamos, significativa, ver si hay disfunción sistólica, si hay disfunción diastólica, si hay miocarditis e inmunosuprime, y si hay arritmias malignas, un cardiodefibrilador o un desfibrilador cardioimplantable sería. Pero bueno, esto sería un paciente con características específicas. Y esto es para que vean la mortalidad a través del tiempo. Lo rojo es fibrosis pulmonar, lo que está medio gris es hipertensión de la arteria pulmonar. Fíjense que en el tiempo esa sería la causa de mortalidad, mientras que lo rosadito, que por los años 70 era la primer causa, la crisis renal, ahora ya no está. Crisis renal. Y ahora es más, la causa de muerte es el compromiso, tanto intersticial pulmonar como la hipertensión arterial pulmonar. Y después, para que ustedes lo vean tranquilo, es cómo uno puede estratificar el riesgo del compromiso renal, el compromiso del pulmón, la hipertensión pulmonar y el tracto gastrointestinal. Serían las cosas como más importantes que afectan a la esclerosis sistémica. Y quiero que vean que acá en compromiso renal hay un anticuerpo que se llama RNA polimerasa 3, otro anticuerpo que se asocia con la forma difusa. Ese anticuerpo, anti-RNA polimerasa 3, lo estudió la doctora Gargiulo en un trabajo que publicó este año, la doctora Gargiulo, que le dio la clase de inmuno, que es un trabajo que reunió 105 pacientes con esclerosis sistémica, algunos del Instituto, de Rosario, del Hospital Rivadavia, del Hospital Ramos Mejía, que le mandaron sueros, se les hizo el estudio de RNA polimerasa, que es un anticuerpo que tiene baja prevalencia y que difiere de acuerdo a la localización geográfica y a la etnia, y lo que se juntaron fueron 105 pacientes donde la prevalencia de la RNA polimerasa fue muy bajito para nuestra población, del 6%, y solamente una paciente tuvo crisis renal, por ahí a diferencia de lo que se ve en otras series. Es para que vean que, digamos, muchas de las cosas que por ahí a veces uno lee, uno los puede volcar y estudiarlos en su población. Un trabajo muy interesante, lo
el que le interese después se los pasamos. Está en español porque es la revista Reumatología Clínica de Barcelona. Bien, esto también para que tengan el concepto de qué pasa en hipertensión pulmonar, cómo se estudia la fibrosis pulmonar, la crisis renal, el compromiso cardíaco, cómo van haciendo el screening por compromiso de órgano. Se lo ven después tranquilos cuando les suba la clase. Y esto, algo que preguntaban al principio, ahora se trata de hacer el diagnóstico en la forma temprana y muy temprana, como también hacemos en artritis reumatoide, justamente para evitar el daño de órgano. Y hablamos acá también de una ventana de oportunidad, porque si nosotros la detectamos bien temprano, podríamos enlentecer esa progresión de la enfermedad. Y por eso EUSTAR, ¿sí?, que es este grupo que estudia europeo, que estudia la esclerodermia, propone para el diagnóstico temprano lo que decían ustedes, fenómeno de Raynaud, dedos edematosos, la presencia de algún anticuerpo, me tiene que hacer sospechar que esa persona está teniendo una esclerosis sistémica. Cuando hay anticuerpos específicos o la capilaroscopía es anormal, diagnóstico. Entonces, ¿cuáles serían los signos de alarma? Uno como clínico, el fenómeno de Raynaud, estudiar a todos, ver, o sea, a todos no es que tenemos que hacer grandes cosas, capilaroscopía, anticuerpos, y preguntarle, ¿tiene reflujo, tiene diarrea? Reviso la piel, oculto el pulmón y voy a buscar qué cosas le tomo la presión, y los dedos edematosos, la mano toda edematizada, que a veces se acompaña de artritis, eso es una presentación, digamos, temprana. Y acá tenemos que podemos hablar de una sospecha de esclerosis sistémica muy temprana, tenemos, si juntamos Raynaud, dedos edematosos, FAN y alguno de los anticuerpos con la capilo, podemos hablar de una forma muy temprana y eso ya nos obliga a buscar compromiso de órganos internos. Y este es el mejor lugar para que no haya Raynaud. Estar ahí en la línea del Ecuador un poco para arriba. Chicos, ¿alguna duda? Somos pacientes con Raynaud y terminamos capilaroscopía y la tratamiento del Raynaud que habíamos visto son vasodilatadores básicamente. Claro, primero guantes para evitar. Hay gente que con 2 pares de guantes está bien, pero si no, vasodilatadores, bloqueantes cálcicos, diltiazem, amlodipina podría ser, y después escalasa, sildenafil. Claro, pero con eso evitas alguna progresión a que la opina general. No, ahí le tratás el Raynaud. Y esperar sentado. Y no podés hacer otra cosa, porque si la capilaroscopía es normal y tiene FAN negativo, es tratamiento del Raynaud y nada, venga el año que viene. O venga si usted nota que le pasa algo en las manos o se le hinchan los dedos. Y por ahí la señora a los 6 meses aparece y te dice, mirá cómo tengo la mano. Y entonces ahí ese es el mejor momento. ¿Tienes famoso que lo agarraste y para que se remega temprano? No podés suprimirlo para que no podés, no. Es más, podés tener el FAN positivo y no tiene clínica, no haces nada. Hay una paciente que nos mandó el doctor Fadel que tiene esclero 70 positivo. Es una señora de 40 años. Y algún clínico le pidió esclero 70. No tiene Raynaud, no tiene nada clínico. Pero le repetís el laboratorio y dice esclero 70. Y ahí está el dilema, a veces, ¿para qué pedimos un laboratorio? Porque cuando la señora consultó a muchos reumatólogos, todos le dijeron lo mismo, por suerte, pero ella googleó y se está perseguida de que tiene esclerodermia. No tiene esclerodermia, tiene esclero 70, o sea, tiene un anticuerpo, pero no tiene Raynaud, no tiene nada en la piel, no tiene artritis, auscultación normal, eritro baja, no tiene anemia, nada. Lo vemos, o sea, como decir, lo esperamos. El famoso wait and see. Y yo le dije, venga dentro de un año, si le aparece alguna cosa, manos Puffy, no sé si venga, porque eso ya está alerta de todo lo que puede tener. Entonces, volvió al año y estaba perfecta. Y ahora, o sea, esto fue el año pasado que tuvo este diagnóstico. Pero no se tratan los anticuerpos, pero tampoco lo vamos a desestimar.
La señora lo tiene, si aparece ahora el Raynaud y tuvo algún otro síntoma, ahí tenemos que investigarla. ¿Alguna otra duda? Muy denso fue esto, ¿no? Llevadero. Bueno, después se las subo. Muchas gracias, doctora. No, chicos, de nada.